El 15 de marzo de 1998, la familia Martínez Soto, Javier, Elena, su hija de 7 años, Sofía, y el pequeño Mateo de 10 meses, desapareció mientras viajaba por una sinuosa carretera del Valle del Silencio, en ruta hacia una nueva vida. Durante 19 largos años, su caso se convirtió en una leyenda local, un misterio sin resolver que atormentó a sus seres queridos y a la policía. No había pistas, ni testigos, ni demandas de rescate. Simplemente se evaporaron. Hasta que, en el verano de 2017, una sequía histórica reveló su coche en el lecho fangoso de un embalse. Dentro estaban los restos de los padres y la niña. Pero el hallazgo más escalofriante fue que la silla del bebé, intacta en el asiento trasero, estaba vacía. ¿Cómo es posible que una verdad tan monstruosa permaneciera sumergida a plena vista de todos durante tanto tiempo? Antes de revelarte cómo el diario de una niña de 7 años se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas macabro, comenta aquí desde donde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que un simple cuaderno escolar desató 2 décadas después, obligando a toda una comunidad a enfrentar los secretos que habían jurado mantener enterrados. La persistencia de una familia y la inocencia de unas pocas páginas escritas con lápices de colores estaban a punto de reescribir la historia oficial y sacar a la luz una conspiración que superaba cualquier teoría que la policía hubiera considerado. Esta es una historia sobre cómo la memoria se niega a morir, incluso cuando todo a su alrededor parece haberse rendido al olvido. Javier Martínez era un mecánico de manos callosas y sueños grandes. Elena Soto, su esposa, era maestra, el pilar emocional sobre el que se sostenía su mundo. Juntos habían decidido dejar atrás la rutina de un barrio obrero para criar a sus hijos en el campo, donde a Javier le habían ofrecido un trabajo más estable. No eran ricos ni influyentes. Su vida era un reflejo de la de miles de familias de clase trabajadora que luchan por un futuro mejor. Sofía, con sus 7 años, estaba emocionada. En su diario dibujaba la que sería su nueva habitación, con un gran ventanal que daría a las montañas. Mateo, el bebé, era el símbolo viviente de ese futuro prometedor. Su normalidad es lo que hace que su desaparición sea tan profundamente perturbadora. No tenían enemigos, ni deudas, ni secretos aparentes. Aquel día de marzo, su viejo sedán no solo transportaba cajas de cartón y muebles modestos, sino el peso de todas sus esperanzas. La última persona que los vio con vida fue un empleado de una gasolinera a la entrada del Valle del Silencio. Recordaría años después la sonrisa de Elena y el abrigo rojo brillante de Sofía, quien le saludó con la mano desde la ventanilla trasera. La familia pagó en efectivo, compró unos refrescos y continuó su camino hacia el corazón del valle, un lugar de belleza serena y carreteras traicioneras que se retorcían entre colinas y bosques espesos. El sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados. Era una estampa de perfecta normalidad, los últimos momentos de una vida que estaba a punto de ser borrada del mapa. La alarma saltó 24 horas después, cuando no llegaron a su destino ni respondieron a las llamadas de los familiares que los esperaban. La Guardia Civil, liderada por el entonces joven comisario Morales, inició una búsqueda que rápidamente se convirtió en una operación a gran escala. Helicópteros sobrevolaron la región, mientras patrullas y voluntarios peinaban cada kilómetro de la carretera y los caminos rurales aledaños. Pero no encontraron nada, ni una marca de derrape, ni un trozo de tela, ni una sola pieza del coche. Era como si el vehículo con sus 4 ocupantes se hubiera desvanecido en el aire en un tramo de apenas 50 kilómetros. La investigación se topó con un muro de silencio. Los pocos testimonios eran vagos y contradictorios, y el caso se enfrió en cuestión de semanas. Para los padres de Elena, el tiempo se detuvo en marzo de 1998. Su hogar se transformó en un mausoleo de la esperanza, con la habitación de su hija y las cunas de sus nietos, esperando un regreso que nunca llegó. Vivieron casi 2 décadas en el limbo del duelo ambiguo, una tortura psicológica que impide cerrar heridas porque no hay un cuerpo que llorar.
Se negaron a celebrar un funeral, aferrándose a la posibilidad de que su familia estuviera viva en algún lugar. Gastaron los ahorros de toda una vida en investigadores privados que solo les ofrecieron teorías infundadas y falsas esperanzas. Cada coche similar que veían en la carretera, cada noticia sobre una persona encontrada, era una punzada de dolor y una nueva decepción que los consumía lentamente. El comisario Morales, el hombre que lideró la búsqueda inicial, nunca se perdonó el fracaso. Para él, el caso Martínez Soto no era solo un expediente sin resolver. Era una herida personal que supuraba con cada aniversario. Se jubiló años después, con la sombra de esa familia pesando sobre sus hombros. A menudo, en la soledad de su retiro, sacaba el viejo archivo del caso, repasando los mismos informes escuetos, los mapas de búsqueda infructuosos y las pocas fotografías que tenían. Se preguntaba si había pasado por alto algún detalle, alguna palabra en un testimonio que pudiera haberlo cambiado todo. El Valle del Silencio, con su belleza engañosa, se había convertido en su obsesión, un laberinto sin salida donde la verdad parecía haberse disuelto en la niebla matutina. Con el paso de los años, la tragedia de los Martínez Soto se transformó en folclore local. Se convirtió en una historia de advertencia para los viajeros, un cuento susurrado en los bares del valle sobre la familia que el monte se tragó. La carretera donde fueron vistos por última vez adquirió una reputación siniestra, y los lugareños la evitaban al anochecer. Este silencio colectivo, esta resignación a aceptar el misterio como un hecho de la naturaleza, era casi tan desolador como la falta de pruebas. La comunidad, que al principio se volcó en la búsqueda, poco a poco se replegó sobre sí misma. El miedo y la incomodidad dieron paso a un pacto no escrito de no remover el pasado, de dejar que los fantasmas de aquella familia descansaran en paz, donde quiera que estuvieran. El interés mediático, tan intenso al principio, se evaporó con la misma rapidez con la que había surgido. Durante las primeras semanas, los rostros de Javier, Elena y la pequeña Sofía llenaron las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. Luego, fueron reemplazados por otras tragedias, otras noticias más frescas. Para el mundo exterior, el caso se convirtió en una nota a pie de página, una estadística más en los archivos de personas desaparecidas. Para los padres de Elena, cada vez que veían su historia reducida a un breve recordatorio en un aniversario, era una nueva bofetada. El dolor de su pérdida se veía agravado por la indiferencia de un mundo que ya los había olvidado, mientras ellos seguían atrapados en el mismo día de marzo de 1998. La investigación oficial, estancada y sin nuevas líneas que seguir, se convirtió en un imán para pistas falsas y oportunistas. Hubo llamadas anónimas que aseguraban haber visto a la familia en Portugal, en Francia e incluso en Sudamérica. Un vidente afirmó en un programa de televisión que estaban retenidos en un sótano, desatando una breve y cruel oleada de esperanza que terminó en nada. Los abuelos, en su desesperación, siguieron cada una de estas pistas, gastando tiempo, energía y el poco dinero que les quedaba. Cada callejón sin salida era una nueva capa de sufrimiento, una demostración de la crueldad humana que se aprovechaba de su vulnerabilidad. La policía investigaba por protocolo, pero la frustración era palpable. El caso se había convertido en un pozo sin fondo. Al cumplirse 5 años de la desaparición, los abuelos organizaron una pequeña vigilia junto a la carretera que se tragó a su familia. Asistieron unos pocos vecinos, algunos periodistas locales en busca de una historia de aniversario, y el comisario Morales, ya con el pelo más canoso y la mirada más cansada. Encendieron velas que el viento del valle se esforzaba por apagar, un símbolo perfecto de su lucha. Colocaron un pequeño ramo de flores en un improvisado monolito de piedras. Fue un acto de memoria desafiante, una declaración silenciosa de que, aunque el mundo hubiera seguido adelante, ellos no lo harían. Para ellos, la búsqueda no había terminado. Simplemente se había vuelto más solitaria, una carga que ahora llevaban casi en exclusiva sobre sus hombros. El 10º aniversario marcó un punto de inflexión desolador. La salud de los abuelos había comenzado a deteriorarse notablemente. La pena crónica había dejado su huella en sus cuerpos,
en sus rostros surcados por un dolor que ya no intentaban ocultar. La esperanza, antes un fuego vivo, era ahora una brasa débil que se negaban a dejar extinguir por completo. Su rutina seguía anclada en el pasado. Mantenían la habitación de Elena y las cunas de sus nietos intactas, limpiando el polvo de unos juguetes que nunca serían usados. El mundo había cambiado en una década, pero su casa seguía siendo un santuario congelado en el tiempo, un monumento a una espera que se había convertido en su única razón de ser. La injusticia no era solo la ausencia, sino la parálisis de sus propias vidas. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl, la madre de Elena encontró un cuaderno de dibujo de Sofía. Era de la escuela, de antes del viaje. En la última página había un dibujo hecho con lápices de colores vivos, una casa con un tejado rojo, un gran sol sonriente y 4 figuras de palitos cogidas de la mano. Debajo, con la caligrafía torpe de una niña de 7 años, había escrito: «Nuestra nueva casa, felices para siempre». Sostener aquel pedazo de papel, tan lleno de la inocencia y los sueños de su nieta, fue como recibir un golpe directo en el corazón. Era el testamento de un futuro que les fue robado, un recordatorio brutal de todo lo que habían perdido. Lloró durante horas, abrazada a aquel dibujo, sintiendo el abismo insondable entre la promesa de felicidad y la cruda realidad de su ausencia. El comisario Morales, ya jubilado, no podía dejar ir el caso. Se convirtió en su peregrinaje personal. Al menos una vez al año, conducía hasta el valle de Luminous silencio, y se detenía en el mirador que dominaba la carretera. Observaba el paisaje, el embalse brillando a lo lejos, intentando ver lo que no vio 20 años atrás. Hablaba con los pocos ancianos que quedaban en la zona, con la esperanza de que el tiempo hubiera aflojado alguna lengua, pero se encontraba siempre con el mismo muro de miradas evasivas y respuestas cortas. «Fue hace mucho tiempo», le decían. «El valle guarda sus secretos». Morales sentía que la respuesta estaba allí, oculta a plena vista, y esa impotencia era una forma de tortura que lo acompañaría hasta el final de sus días. Al llegar el 15º aniversario, el caso de la familia Martínez Soto fue oficialmente archivado y clasificado como un caso frío. Para la burocracia policial, era un mero trámite administrativo, una forma de limpiar los registros activos de expedientes sin solución. El voluminoso archivo fue trasladado a un sótano polvoriento, uniéndose a cientos de otras tragedias olvidadas. Para los 1900 abuelos, la noticia fue devastadora. Era el sello final de su abandono. El sistema al que habían confiado la búsqueda de su familia les estaba diciendo, en un lenguaje frío y oficial, que se habían rendido. La injusticia se volvía institucional. Ya no luchaban solo contra un misterio, sino contra la indiferencia de un sistema que había decidido que su dolor ya no merecía recursos ni atención. La tensión de vivir en ese limbo perpetuo comenzó a erosionar la relación de los abuelos. El dolor compartido, que al principio los había mantenido unidos como un ancla, a veces se convertía en una fuente de fricción silenciosa. En las largas noches de insomnio, las preguntas no dichas flotaban en el aire. ¿Y si no hubieran hecho ese viaje? ¿Y si les hubiéramos insistido en que se quedaran? No se culpaban el uno al otro, no abiertamente, pero el peso de la tragedia era tan inmenso que a veces los aislaba en sus propias islas de pena. Sobrevivir juntos a algo así es una prueba hercúlea, y la ausencia de respuestas, la falta de un final, hacía que la herida nunca dejara de sangrar, amenazando con consumir lo poco que les quedaba. Entonces, en el verano de 2017, la naturaleza misma decidió que ya había guardado el secreto durante suficiente tiempo. Una sequía histórica, la peor en un siglo, azotó la región, consumiendo ríos y dejando los campos como un páramo agrietado. El gran embalse del Valle del Silencio, el corazón azul de la comarca, comenzó a retroceder día tras día, revelando un lecho de lodo y olvido. Fue un pastor, mientras guiaba a su rebaño por la nueva y extraña orilla, quien vio el primer destello. Un reflejo metálico bajo el sol implacable, algo que no pertenecía a la geología del lugar. Al acercarse,
La forma se hizo inconfundible. Era el techo de un coche, emergiendo de la tierra como un fantasma de óxido. La llamada que hizo a la Guardia Civil esa tarde reabrió una herida que todos creían cicatrizada. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, la orilla del embalse se convirtió en un hervidero de vehículos oficiales, periodistas y curiosos. Una grúa de gran tonelaje se posicionó con lentitud, mientras los equipos de buzos y forenses aseguraban la zona. Entre la multitud, apartado y con el rostro impasible, se encontraba el comisario Morales, ahora un anciano de paso lento al que nadie había llamado, pero que no podía estar en ningún otro lugar. Observó en silencio cómo las cadenas se tensaban y el sedán, cubierto por una gruesa capa de lodo y vegetación acuática, era arrancado de su tumba de casi 2 décadas. El agua fangosa caía de su chasis como lágrimas sucias y un silencio sobrecogedor se apoderó de todos los presentes mientras el vehículo volvía a tocar tierra firme. La inspección inicial fue metódica y sombría. Los forenses, protegidos con trajes blancos, trabajaron con una delicadeza casi reverencial. No tardaron en confirmar lo que todos temían. En el interior del coche, preservados por la falta de oxígeno del lodo, se encontraron los restos óseos de 3 personas. Las pruebas de ADN y los registros dentales, comparados con los archivos de 1998, no dejaron lugar a dudas. Eran Javier, Elena y la pequeña Sofía. La noticia llegó a los abuelos como un mazazo final, la confirmación que habían temido y, en cierto modo, anhelado durante 19 años. El limbo había terminado, pero en su lugar no había paz, solo la cruda y brutal certeza de la muerte. Su casa, el santuario de la espera, se derrumbó finalmente bajo el peso de una realidad inapelable, pero la revelación más escalofriante, la que transformaría una tragedia en un enigma aún más oscuro, estaba en el asiento trasero. Allí, anclada a su sitio, se encontraba la silla de bebé de Mateo. Estaba intacta, casi perfectamente conservada. El cinturón de seguridad de 5 puntos estaba desabrochado, abierto, y la silla estaba vacía. El horror, que hasta ese momento tenía la forma de un trágico accidente o un crimen pasional, cambió de rostro. De repente, la escena no hablaba solo de muerte, sino de una selección deliberada. Alguien había estado en ese coche. Alguien había desabrochado a un bebé de 10 meses de su silla antes de que el vehículo se hundiera en las aguas oscuras del embalse. La pregunta ya no era qué pasó con la familia, sino qué pasó con Mateo. El caso fue reabierto de inmediato, con una urgencia que contrastaba con las 2 décadas de inacción. Un nuevo equipo de investigación de la Unidad Central Operativa, UCO, se hizo cargo, pero su primera acción fue llamar al comisario Morales. Su memoria era el único archivo vivo de los primeros días del caso. El coche fue transportado a un laboratorio forense, donde se convirtió en el epicentro de una investigación minuciosa. Cada centímetro de lodo, cada fibra de tapicería, fue analizado en busca de respuestas. Ya no se trataba de un caso de personas desaparecidas, ahora era la investigación de un triple homicidio y un posible secuestro. La historia de la familia que se tragó la tierra había dado paso a algo mucho más siniestro, la historia del bebé que fue sacado de un coche justo antes de que se convirtiera en un ataúd. Fue durante el meticuloso proceso de vaciar el vehículo cuando un técnico encontró algo en la guantera. Estaba dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético, de las que se usan para guardar bocadillos. Dentro, húmedo pero sorprendentemente legible en algunas partes, estaba el cuaderno escolar de Sofía, el Lindenstein, mismo que su abuela había recordado con tanto dolor. El corazón de los investigadores se detuvo por un instante. Era una voz directa del pasado, un testimonio congelado en el tiempo. Con un cuidado extremo, las páginas fueron separadas y secadas en el laboratorio. Los dibujos infantiles y las frases escritas con una caligrafía temblorosa se convirtieron en la pista más importante que la policía había tenido en 19 años. La inocencia de una niña de 7 años estaba a punto de señalar el camino. La última página legible del diario contenía una entrada corta, escrita probablemente solo unas horas antes de que todo terminara.
Sofía describía con frases sencillas que su coche se había averiado en la carretera. «Papá está enfadado», escribió, pero luego añadió algo que heló la sangre de los investigadores. «Vinieron unos hombres buenos de la casa grande de la colina para ayudar». Junto a la frase había un dibujo torpe, una casa en lo alto de una loma y varias figuras de palitos. Una de esas figuras llevaba en el pecho un símbolo que Sofía había intentado replicar, un círculo con una espiral en el centro. No era un logo de ninguna empresa de grúas conocida, no era un escudo local, era una pista nueva, extraña y profundamente inquietante. El Valle del Silencio no solo guardaba secretos, al parecer, también albergaba protectores. El símbolo de la espiral se convirtió en una obsesión para el nuevo equipo de la UCO. Lo buscaron en bases de datos de marcas registradas, en archivos de grupos extremistas, en catálogos de simbología esotérica. No aparecía en ninguna parte. La casa grande de la colina era una descripción demasiado vaga en un valle lleno de fincas y casonas antiguas. Para los investigadores, era un callejón sin salida frustrante. Para el comisario Morales, sin embargo, aquel dibujo evocaba un recuerdo incómodo, una sensación en la boca del estómago que no lograba identificar. Sabía que había visto algo parecido antes, en algún informe periférico, en 1900, alguna queja desestimada de hacía décadas. Era un eco del pasado, demasiado débil para ser una pista, pero demasiado insistente para ser ignorado. El valle, una vez más, parecía burlarse de ellos con un secreto a plena vista. Mientras la investigación oficial se estancaba en la falta de coincidencias, una joven periodista local, Ana Valverde, que había crecido con la leyenda de los Martínez Soto como una sombra en su infancia, decidió seguir un camino diferente. No tenía acceso a las bases de datos policiales, pero tenía algo mejor: el archivo municipal y la memoria colectiva del pueblo. Pasó semanas revisando periódicos antiguos, actas de plenos del ayuntamiento y registros de la propiedad de los años 90. Buscaba cualquier cosa que encajara con la descripción de Sofía: una comunidad, una organización o un particular que hubiera comprado una gran propiedad en una colina cercana al embalse justo antes de 1998. Desempolvó cajas que nadie había abierto en 20 años, convencida de que la respuesta no estaba en un laboratorio forense, sino en el papel amarillento de la historia local. Su perseverancia dio frutos. En una pequeña nota de un boletín municipal de 1997, encontró una referencia a una licencia de obras concedida a una organización llamada la Hermandad del Nuevo Amanecer para la rehabilitación de una finca agrícola con fines comunitarios. La finca estaba situada en el Cerro del Viento, una colina que dominaba el tramo exacto de la carretera donde se perdió la pista de la familia. La nota mencionaba una breve controversia. Algunos vecinos se habían quejado del carácter reservado y extraño de los nuevos residentes. Era una pista delgada, casi insignificante, pero era la primera vez que un nombre y un lugar concretos se alineaban con el vago dibujo de una niña. Ana sintió un escalofrío. La policía, centrada en crímenes y delincuentes, había pasado por alto una simple transacción inmobiliaria. Con el nombre de la Hermandad, la investigación de Ana se trasladó al incipiente mundo digital de finales de los 90 y principios de los 2000. En los rincones olvidados de Internet, en foros y blogs abandonados, encontró lo que buscaba. Un antiguo miembro, bajo un seudónimo, había escrito en 2003 un largo post denunciando a la comunidad como una secta destructiva controlada por un líder carismático conocido como el Profeta. El autor describía un régimen de control mental, aislamiento y devoción ciega. Y entonces, adjunta al post, había una imagen de baja resolución, un folleto escaneado de la hermandad. En el centro del folleto, tosco pero inconfundible, estaba el símbolo, un círculo con una espiral en su interior, la misma espiral que Sofía había dibujado en su diario. La revelación fue abrumadora. Los hombres buenos que Sofía mencionó no eran amables samaritanos, eran miembros de un culto. Ana sabía que no podía presentarse a la policía solo con un post anónimo de un blog. Necesitaba a la persona detrás del seudónimo. Comenzó
Un trabajo de detective digital cruzando los pocos detalles personales del Post con registros públicos, redes sociales y directorios antiguos. Fue una búsqueda agotadora que duró días. Finalmente, consiguió un nombre: Raquel, una mujer que había dejado el valle hacía más de 15 años y vivía ahora en otra ciudad, intentando reconstruir su vida. Encontrar a Raquel no era solo encontrar a un testigo, era encontrar la única llave que podía abrir la puerta a la verdad que la hermandad había mantenido cerrada con llave durante 2 décadas. La primera llamada a Raquel fue un fracaso. En cuanto Ana mencionó a la hermandad, la mujer colgó, aterrorizada. Pero Ana no se rindió. Le envió un correo electrónico, corto y directo. No mencionó el crimen, solo a la familia desaparecida, y adjuntó una imagen del dibujo de Sofía. Una niña de 7 años dibujó esto antes de morir, escribió. Su hermanito de 10 meses sigue desaparecido. Usted es la única que puede darle voz. El silencio al otro lado de la línea duró un día entero. Luego llegó la respuesta. Una única palabra: hablemos. Se encontraron en una cafetería anónima a medio camino entre sus 2 ciudades. Raquel era una mujer con la mirada rota, una superviviente que todavía llevaba las cicatrices de su pasado. Al principio, Raquel habló con cautela. Describió el poder de El Profeta. Su nombre real era Damián, un hombre que tejía una red de dependencia psicológica a su alrededor. Habló de su obsesión con las señales divinas y de cómo interpretaba cada evento casual como un mensaje del cielo. Confirmó que la noche de marzo de 1998, un coche se había averiado cerca de la finca. Recordaba el revuelo. Pero la confesión completa no llegó hasta que Ana le preguntó directamente por Mateo. En ese momento, Raquel se quebró. Con la voz ahogada por las lágrimas, reveló la pieza central del rompecabezas. Damián llevaba meses predicando una profecía. Decía que un niño sagrado, un infante puro no corrompido por el mundo exterior, les sería entregado como señal para iniciar una nueva era. Cuando vieron a Mateo en el coche averiado, no vieron a un bebé. Vieron el cumplimiento de una profecía. Raquel, con la mirada perdida en un punto de la cafetería, continuó su relato. La familia Martínez Soto, dijo, era la encarnación de la inocencia. Javier, frustrado con la avería, aceptó la ayuda de los hombres de la hermandad sin dudarlo. Elena, preocupada por el frío que empezaba a caer, les ofreció una sonrisa ya agradecida. Invitaron a la familia a la finca para esperar a que una supuesta grúa llegara por la mañana. Les ofrecieron té caliente y algo de comer. En ese té, mezclado con hierbas que Damián llamaba purificadoras, estaba la droga. Raquel recordó la mirada de Damián al ver a Mateo. No era una mirada de compasión, sino de posesión. Vio al bebé y, con una calma aterradora, susurró a sus seguidores más cercanos: la señal ha llegado. El mensajero está aquí. La trampa se había cerrado sobre ellos. El plan fue ejecutado con una precisión escalofriante, como si lo hubieran ensayado 1000 veces en sus mentes. La droga, un potente sedante de origen vegetal, no tardó en hacer efecto. Javier fue el primero en sentirse mareado, atribuyéndolo al cansancio del viaje. Luego Elena, que acunaba a Sofía, también sucumbió. La niña, que había bebido un poco de té, se durmió profundamente en el regazo de su madre. En cuestión de minutos, los 3 estaban inconscientes. Raquel describió cómo los llevaron de vuelta al coche uno por uno, en un silencio absoluto. Ella misma ayudó a colocar a Elena en el asiento del copiloto, sintiendo el peso muerto de su cuerpo. El miedo era palpable entre los miembros menos fanáticos, pero la autoridad de Damián era total. Nadie se atrevió a cuestionar la voluntad divina. Una vez que la familia estuvo de nuevo en el coche, Damián ordenó a un par de sus hombres de confianza que condujeran el vehículo hasta un punto ciego de la carretera, justo encima de un terraplén que daba directamente al embalse. Era una noche sin luna, oscura y fría. Raquel observó desde la distancia, paralizada por el horror. Vio cómo quitaban el freno de mano y empujaban el sedán hacia el borde. No hubo un grito, solo el crujido de la vegetación, y luego el sonido sordo y pesado del coche golpeando el agua. Un gran chapoteo rompió el silencio del valle, seguido de un gorgoteo mientras el vehículo se hundía en la oscuridad. Luego, nada.
solo el viento y el latido, desbocado de su propio corazón. La superficie del agua se calmó, ocultando su crimen bajo un manto negro. Mientras el coche se hundía, Damián ya estaba de vuelta en la finca, sosteniendo a Mateo en sus brazos. El bebé, ajeno a todo, dormía plácidamente. El profeta lo presentó a la comunidad reunida como Samuel, un regalo del cielo que marcaría el inicio de su nueva era de pureza. Prohibió que se volviera a mencionar su origen. Cualquier pregunta sería considerada una traición a la fe. Mateo, ahora Samuel, fue entregado al cuidado de las mujeres de la hermandad, criado bajo los estrictos dogmas del culto, aislado del mundo exterior. Creció sin saber que sus padres y su hermana yacían en el fondo del lago que podía ver desde la ventana de la finca. Su identidad fue borrada tan completamente como el coche de la familia había sido borrado de la vista. La vida en la hermandad continuó, pero una sombra se había instalado para siempre. El crimen se convirtió en el secreto fundacional de la comunidad, un pacto de sangre que los unía y a la vez los envenenaba. Damián utilizó el miedo y la culpa para reforzar su control. «Somos los guardianes de un ángel», repetía en sus sermones, «y cualquier debilidad pondrá en peligro su sagrada misión». Para Raquel, el acto de esa noche fue el principio del fin. La imagen de Elena, la confianza en su rostro antes de beber el té, la perseguía en sueños. Durante años vivió atrapada entre el adoctrinamiento y una conciencia que se negaba a morir. Finalmente, tras presenciar otros abusos y temer por su propia vida, planeó su huida. Escapó en mitad de la noche, llevándose consigo nada más que la carga de esa verdad insoportable. Ana Valverde escuchaba, grabando cada palabra con un pequeño dispositivo sobre la mesa. El testimonio de Raquel era más devastador de lo que jamás hubiera imaginado. Era la pieza que no solo resolvía el misterio, sino que destapaba un horror inimaginable. Sabía que esta historia era demasiado grande y peligrosa para publicarla directamente. Las vidas, incluida la de Mateo y la de la propia Raquel, estaban en juego. Apenas terminó la entrevista, con las manos temblando, hizo 2 llamadas. La primera fue al comisario Morales, cuya voz se quebró al otro lado de la línea al escuchar el nombre de Damián y la hermandad. La segunda fue a la comandancia de la UCO. «Tengo la confesión completa del caso Martínez Soto», dijo con una firmeza que no sentía. «Y el niño está vivo». En menos de una hora, la maquinaria del Estado, que había estado inactiva durante casi 20 años, se puso en marcha con una velocidad vertiginosa. La confesión de Raquel, grabada y corroborada por detalles que solo alguien presente podría conocer, fue suficiente para que un juez emitiera una orden de entrada y registro de la finca del Cerro del Viento. Un equipo de asalto del Grupo de Acción Rápida, GAR, de la Guardia Civil, fue movilizado. El comisario Morales, a pesar de estar jubilado, fue convocado como asesor. Su conocimiento del terreno y del caso original era invaluable. Mientras los vehículos blindados se reunían en un punto discreto a las afueras del valle, un plan de asalto se trazaba a toda prisa. El objetivo era doble: detener a Damián y al resto de implicados, y rescatar a un joven de 20 años que no sabía que estaba siendo rescatado. El amanecer sobre el Valle del Silencio estaba a punto de ser muy diferente. El asalto a la finca del Cerro del Viento se ejecutó con la precisión silenciosa de un fantasma vengador. Al amanecer, mientras una niebla baja todavía se aferraba al valle, los equipos del GAR se deslizaron a través de los perímetros de la propiedad sin emitir un solo sonido. No hubo disparos, no hubo gritos de alarma. La entrada fue tan rápida y abrumadora que los miembros de la hermandad, despertados de su sueño, se encontraron frente a hombres armados y con el rostro cubierto antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo. La operación fue una coreografía de fuerza, contenida, una intrusión quirúrgica en el corazón de un santuario que había sido construido sobre una mentira. Desde un vehículo de mando en la distancia, el comisario Morales observaba en un monitor, conteniendo la respiración que había guardado durante 19 años. Encontraron a Damián, el profeta, en la capilla principal. No estaba rezando, sino sentado en un gran sillón, como un rey en su sala del trono, esperando. No mostró sorpresa ni miedo,
solo una especie de desdén arrogante. Cuando los agentes le informaron de que estaba detenido por el triple asesinato de la familia Martínez Soto y el secuestro de su hijo, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «No pueden secuestrar lo que es un regalo divino», dijo con una calma escalofriante. «Ustedes son los herejes, interrumpiendo un plan sagrado». Su detención no fue una lucha física, sino una batalla de voluntades. Mientras le ponían las esposas, miró directamente a la cámara de uno de los agentes, como si estuviera enviando un último sermón a un mundo que, según él, nunca podría entender su grandeza. El momento más delicado llegó cuando encontraron al joven conocido como Samuel. Estaba en una pequeña biblioteca, leyendo. Tenía 20 años, una mirada serena y los ojos de su padre, Javier. Cuando los agentes intentaron explicarle que estaban allí para rescatarlo, él los miró con una profunda confusión que rápidamente se convirtió en hostilidad. «Esta es mi casa», dijo con una voz firme. «Ustedes no tienen derecho a estar aquí». Se negó a cooperar, no con violencia, sino con una resistencia pasiva y una lealtad inquebrantable hacia el hombre que le había criado. Para él, aquellos hombres armados no eran liberadores, sino demonios del mundo exterior del que Damián le había enseñado a desconfiar. Estaban sacándolo a la fuerza del único hogar que había conocido, destruyendo la única verdad que le habían contado. La llamada del comisario Morales a los abuelos fue el acto más difícil de su carrera. Su voz, normalmente firme, se quebró al pronunciar las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente. «Los hemos encontrado a todos», dijo haciendo una pausa para tragar saliva. «Javier, Elena y Sofía, fue como pensábamos, pero Mateo está vivo. Lo tenemos». Al otro lado de la línea hubo un silencio absoluto, seguido de un sonido gutural, un sollozo ahogado que era a la vez la agonía de la confirmación y el éxtasis de un milagro imposible. La espera de casi 2 décadas había terminado, pero en su lugar nacía una nueva y aterradora incertidumbre. Habían recuperado a su nieto, pero habían perdido al niño que recordaban. Ahora tenían que aprender a conocer a un extraño que llevaba el rostro de su familia. El juicio a Damián y a los miembros de su círculo íntimo se convirtió en un espectáculo mediático que paralizó al país. La confesión de Raquel, detallada y desgarradora, fue la pieza clave que selló su destino. Damián nunca mostró arrepentimiento. Desde el banquillo de los acusados, intentó convertir el juicio en una plataforma para su ideología, presentándose como una víctima de la persecución religiosa. Fue condenado a prisión permanente revisable, una sentencia que recibió con la misma sonrisa altiva. El Valle del Silencio, cuyo nombre se había vuelto una cruel ironía, se vio invadido por periodistas y curiosos. La finca fue desmantelada, y la comunidad que había optado por el olvido se vio obligada a confrontar la monstruosa verdad que había crecido en 1900 en sus propias colinas, bajo un pacto de silencio que ahora les avergonzaba a todos. El primer encuentro entre Mateo y sus abuelos tuvo lugar semanas después, en la sala aséptica de un centro de servicios sociales, bajo la supervisión de psicólogos. Fue un momento cargado de una tensión insoportable. Los ancianos, temblando, apenas podían mirar al joven que se sentaba frente a ellos, con la mirada perdida y una expresión de desconfianza. Él no veía a su familia, veía a los representantes del mundo que le habían arrebatado a su padre. La abuela extendió una mano temblorosa y susurró su nombre original, Mateo. Por un instante, el joven se estremeció, como si el nombre fuera una llave a una puerta que no sabía que existía. No hubo abrazo, no hubo reconocimiento, solo el vasto y doloroso abismo entre una memoria robada y una verdad que apenas comenzaba a abrirse paso. La sanación, si es que llegaba, sería el viaje más largo de sus vidas. El camino de regreso de Mateo, o Samuel como él, seguía llamándose a sí mismo durante mucho tiempo, fue un viaje a través de un laberinto de dolor y confusión. No hubo un momento de revelación, ni un despertar milagroso. Fue un proceso lento y arduo, guiado por psicólogos, y sobre todo por la paciencia infinita de sus abuelos. Le mostraron fotografías de un padre al que no recordaba,
Le hablaron de una madre cuyo rostro solo le era vagamente familiar por las noticias, y le contaron cuentos sobre una hermana mayor cuya existencia era para él una herida abstracta. Durante meses luchó contra una verdad que sentía como una traición al único mundo que había conocido. Aprender a querer a su nueva familia significaba llorar a la que le habían robado. Un duelo por extraños que, poco a poco, empezaba a reconocer en su propio reflejo. El Valle del Silencio ya no pudo hacer honor a su nombre. La revelación del crimen de la hermandad lo sacudió hasta sus cimientos, rompiendo el pacto no escrito de no remover el pasado. La casa grande de la colina se convirtió en un monumento a la vergüenza colectiva, un recordatorio constante de la oscuridad que habían permitido crecer en su propio patio trasero. Algunos vecinos recordaron entonces las quejas que habían ignorado, las rarezas que habían decidido no ver. El silencio del valle no había sido paz, sino una forma de ceguera voluntaria. La historia de los Martínez Soto obligó a la comunidad a mirarse en un espejo que les devolvía una imagen incómoda, la de cómplices pasivos de una tragedia que se desarrolló a plena vista, oculta únicamente por su propia indiferencia. El funeral de Javier, Elena y Sofía se celebró casi 20 años después de su muerte, en una mañana soleada de otoño. No fue un acto privado. Todo el pueblo acudió, llenando la pequeña iglesia y la plaza exterior. El comisario Morales, con los ojos enrojecidos, se sentó en la última fila, un espectador silencioso de la justicia que tanto había anhelado. Ana Valverde, la periodista, estaba allí, no como profesional, sino como un miembro más de esa comunidad en duelo. En lugar de un sermón, el párroco leyó la última entrada del diario de Sofía, sus palabras inocentes sobre los hombres buenos, resonando en la iglesia con un peso insoportable. Fue el entierro de una familia, pero también el entierro de un largo y doloroso secreto. Por primera vez en 2 décadas, el valle no guardaba silencio, lloraba. La historia de la familia Martínez Soto se convirtió en un legado imborrable. Demostró que la verdad, por muy profundo que se la entierre, tiene una forma de encontrar el camino de regreso a la superficie. Su caso no es solo la crónica de un crimen atroz, sino un testamento a la persistencia del amor familiar y al poder de una sola voz valiente para romper el hechizo del miedo. Aquel día, el Valle del Silencio aprendió la lección más dura de todas, que la verdad no siempre trae la paz, sino el doloroso y necesario comienzo de la sanación, y que ni siquiera las aguas más profundas pueden ocultar para siempre los secretos que, por justicia, se niegan a morir, esperando pacientemente el momento de ser contados al mundo. El eco de este caso resuena hasta hoy, recordándonos que detrás de cada expediente sin resolver hay vidas rotas y preguntas que merecen una respuesta. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es una lucha fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados y voces que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.